a Pablo, sobre todo, que después de tantos años, aunque sea a través de WhatsApp, redes sociales, etcétera, haya conseguido juntarnos a todos aquí. Y creo que el mérito absoluto de que hoy estemos todos aquí es de Pablo. Así que, por pesado, por insistente, por cabeza. A ver, yo solo os voy a decir una cosa. Espero que no tardemos tantos años en volver a juntarnos como esta vez. Mañana quedamos otra vez. Bueno, mañana si lo organizas tú, yo me apunto. Yo propongo hacer otra para el verano. Vamos hablándolo poco a poco y si queréis metemos a más gente que entrenó con nosotros. Introducimos a más gente. Bueno, Javi se la introduce, yo los introduzco en Facebook. En serio, quiero agradeceros a todos que hayáis venido y nada. No deis tanto por culo por otra vez, porque Bernardo no lo sabe y Mario tampoco, me da exactamente igual. Bernardo y Mario no lo saben, pero los demás habéis dado por culo más que un hijo tonto. Oye, yo no. Entonces... Yo casi voy a tener hoy, o sea que mira. ¿La tenés aquí? En serio, agradeceroslo todos y que el año que viene volvamos a quedar. Y como le dije hace poco tiempo en el Facebook, ahora quiero dejarle la palabra a nuestro padre, atleta y casi espiritual de todos nosotros. Bueno, que yo quería dar las gracias a todos por estar aquí, porque ya hacía tiempo que habíamos hablado, Pablo concretamente, algunas veces, los demás, encontrarnos y no nos encontramos. Y yo lo que quiero dar las gracias es porque en el atletismo fue donde nos conocimos y solamente saqué dos cosas en limpio en el atletismo. Lo más importante de todo fue la amistad vuestra. Para mí eso ya, ni competiciones ni nada de nada, eso fue. Y aunque también hubo un momento que me sentí un poco molesto, porque llegó un momento que quería ir a la Virgen de Covadonga porque todos los casaban. Entonces que lo repitamos por lo menos 2 veces al año, una por el verano y otra por eso. Y luego yo hago una sugerencia a los señores del Fumero, que como hay otra mucha gente que es difícil de localizar, que el Fumero cuando organiza alguna fiesta que llama a todo el mundo. Que nos apunten. Claro. Que se ocupen de nosotros, colega. Pero somos nosotros. Yo, por la amistad y la coordinación que tenemos entre nosotros, siempre me decían a mí, coño, pero ¿cómo si no hay también todo? Y digo, porque somos personas normales. Bueno, Bueno, habrá que